Este video tiene como objetivo señalar algunas nociones referidas al supuesto de equilibrio contemplado en la teoría neoclásica. Se aborda la evolución de este concepto desde una perspectiva histórica y se plantearán algunas críticas relevantes elaboradas por autores de escuelas alternativas. En 1874, Walras es uno de los primeros autores que modeliza la situación de equilibrio general en el mercado de competencia perfecta. En su obra Elementos de Economía Pura, busca explicar cómo es posible alcanzar el equilibrio macroeconómico a partir de la interacción de los diferentes agentes intervinientes. Este es quizás uno de los modelos más representativos de la teoría neoclásica. El modelo se sustenta en un sistema de n ecuaciones con n incógnitas que representan cada uno de los productos que se intercambian en una economía. La variable de ajuste que hace que el mercado se vacíe son los precios. Para que el modelo funcione, es necesario que todos los agentes realicen intercambios, es decir, se omite la existencia de fenómenos como el atesoramiento o la especulación. Oferta y demanda convergerán de forma natural hacia un equilibrio estable y aceptado socialmente. Walras supone también la existencia de un subastador, encargado de informar los precios de los productos a todos los agentes que desarrollan transacciones. Los ajustes se dan de esta forma. El subastador canta los precios. Si para el nivel de precios anunciado se generan excesos en alguno de los mercados, no se realizan las transacciones y el subastador reformula el nivel de precios, hasta alcanzar uno en el que oferta y demanda de todos los mercados se igualan, y estos se vacían. Esa es la noción de equilibrio walrasiano. Cuando el modelo de equilibrio general walrasiano fue presentado, existía una limitación algebraica que retrasó su difusión. Ni precios ni cantidades podían ser negativos. Casi medio siglo después, el desarrollo de los programas de álgebra lineal que permitieron resolver sistemas de ecuaciones restringidos, con precios y cantidades positivas, lo impulsaron hasta alcanzar un lugar central en la teoría económica moderna. En 1890, Alfred Marshall publica su libro Principios de Economía. Los aportes más importantes de este autor se dan en el ámbito de la teoría del equilibrio parcial. Hollander sostiene que Marshall utilizó las observaciones del mundo real como una guía para entender la interrelación entre los mercados, porque creía que una comprensión analítica de estas interrelaciones iba más allá de las especificaciones matemáticas de la época. Considerando las apreciaciones de Hollander, no sorprende que la investigación de Marshall evite las interrelaciones matemáticas abstractas y se enfoque en el estudio de las interdependencias institucionales de la realidad. Se centró en el análisis de las unidades decisorias de la economía, empresa y familia, suponiendo, para encontrar una variable, que el resto del sistema se mantenía igual. Sobre la estabilidad del equilibrio entre la oferta y la demanda, escribió: cuando demanda y oferta se encuentran en un equilibrio estable, si cualquier accidente modifica la escala de producción respecto a su posición de equilibrio, instantáneamente entrarán en juego fuerzas que tiendan a empujarla de regreso a esa posición. Respecto al equilibrio general, Marshall comprende las complejidades que tiene el mismo de una manera más completa que Walras, teniendo en cuenta que era necesario cumplir con la demanda de correspondencia entre teoría y realidad. Hacia finales del siglo XIX, Pareto, un economista y sociólogo italiano, desarrolló conceptos muy importantes para la teoría del equilibrio general. Su aporte más conocido y significativo es el del óptimo de Pareto. Se trata de una situación de equilibrio simultáneo en todos los mercados de la economía, que confluye en otra situación de equilibrio general. Miller y Meiners, en 1989, se refieren al concepto de eficiencia de Pareto que se encuentra estrechamente vinculado a la noción de equilibrio propuesta por el mismo. Pareto señala que las situaciones son ineficientes si existe un cambio posible que beneficie a alguno de los agentes sin perjudicar a otro. Si luego de una transacción en el mercado comparamos una asignación de recursos determinada con la anterior y observamos que como mínimo uno de los agentes intervinientes ha mejorado su situación, incrementado su bienestar,
la economía alcanzó ganancias en términos de eficiencia. En el 2014, Franklin Reyes expresó: en suma, el criterio de Pareto es, a la vez, un criterio de clasificación para ciertas situaciones de la economía y de rechazo a clasificar otras, puesto que a partir del mismo se puede juzgar si una situación es favorable o no para el bienestar general de una sociedad. Las nociones de equilibrio y eficiencia paretianas no contemplan problemas de distribución o desigualdad. En 1937, el economista soviético Leontiev publica su paper Interrelación de los precios, la producción, el ahorro y la inversión, un estudio de aplicación empírica de la teoría económica de la interdependencia general. En el contexto de los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, este trabajo se enfocó en la economía soviética y sobre esa base realizó un estudio considerando datos de la contabilidad nacional. Leontiev elogia la teoría del equilibrio general y se enfoca en la red de relaciones existente entre sectores que transmiten los impulsos de cualquier cambio primario local a los rincones más remotos de un sistema. Por otra parte, vale decir que este autor descarta la posibilidad de hallazgo de equilibrios parciales, argumentando que resulta muy difícil hacerlo en un mundo que presenta una gran cantidad de variables que complejizan el análisis de tales características. Años más tarde, en 1951, John Nash, matemático estadounidense, añadió la teoría de juegos al análisis de equilibrio general, y esta fue su contribución más importante a la disciplina económica. Monsalve sostiene que la teoría de juegos es el estudio del comportamiento estratégico cuando dos o más individuos interactúan y cada decisión individual resulta de lo que él espera que los otros hagan. Este concepto da cuenta de la interdependencia existente entre los individuos dentro de un mercado y las implicancias del comportamiento de los agentes en la situación particular y general de cada uno de ellos. Nash diseñó una forma de representar los posibles resultados de determinadas transacciones económicas dependiendo del comportamiento de los individuos, la matriz de pagos. El concepto de equilibrio de Nash indica que los agentes se comportan sabiendo la estrategia que los demás llevarán a cabo y acorde a eso toman la mejor decisión posible. Luego, en el año 1954, se publica el modelo Arrow-Debreu perfeccionado por Mackenzie en 1959. Este modelo pretende probar la existencia del equilibrio walrasiano haciendo uso de instrumental matemático sofisticado. Los autores postulan que si las preferencias de los consumidores y las funciones de producción de las empresas tienen determinadas propiedades algebraicas, a las que les asignan un significado económico, puede hallarse un sistema de precios que iguale la oferta y la demanda en cada mercado. Para que el modelo sea aplicable, los intercambios deben realizarse en contextos espacio-temporales y circunstancias perfectamente identificables. El desarrollo de este modelo se apoya en los comportamientos optimizadores de los agentes. En otras palabras, se busca demostrar la existencia del equilibrio walrasiano a partir de fundamentos microeconómicos. Existen múltiples críticas respecto al desarrollo elaborado por la escuela neoclásica para explicar el supuesto de equilibrio característico de sus modelos. A continuación, se enumerarán algunas críticas notables. La lista expuesta pretende ser representativa, pero de ninguna manera exhaustiva. Arnsberg y Varoufakis, en 2009, sostienen que la teoría neoclásica se preocupa por explicar qué comportamientos se esperan de una economía en equilibrio, cuando la pregunta a responder debiera ser si es probable que exista un equilibrio y, en tal caso, cómo se compondría el mismo. Los economistas neoclásicos no tienen pruebas empíricas de que el equilibrio sea una consecuencia de las decisiones racionales de los individuos. Al contrario, suponen que hay un equilibrio y después analizan qué cambia alrededor del mismo. Según estos autores, lo que hacen los economistas neoclásicos es equilibración metodológica. Primero se busca un equilibrio, después se proponen axiomas que implican que los agentes se encuentran en dicha situación y finalmente se demuestra que este equilibrio no cambia aunque haya perturbaciones. El equilibrio de Nash, por ejemplo, no es una consecuencia directa del supuesto de racionalidad. Se necesitan una serie de supuestos, axiomas e inferencias adicionales para alcanzarlo. Edward Fulbrook, en 2004, centra sus críticas en la teoría del equilibrio general de Arrow.
En las clases de economía no se dice nada sobre el hecho de que los modelos neoclásicos fueron construidos tras analizar qué se necesita para obtener un equilibrio de mercado o equilibrio general, y no a partir de la investigación del comportamiento de los individuos. Existe una preocupación porque la conducta de los agentes armonice con el estado hipotético agregado, y no al revés. Se realizan exagerados esfuerzos para sostener axiomas como los de transitividad, completitud e independencia para poder mantener el supuesto de equilibrio general, incrementando la distancia entre los modelos propuestos y la realidad. En 1999, Frank Ackerman publica su ensayo titulado "Todavía muerta después de todos estos años, entendiendo la falla de la teoría del equilibrio general". Los resultados de Arrow y de Brew, y especialmente los supuestos en los que se sustentan, no tienen correlación con la realidad. Es muy común encontrar empresas del mundo real con funciones de producción que no responden al supuesto de convexidad, manifestándose esto, por ejemplo, en forma de rendimientos a escala crecientes. Sin embargo, renunciar al supuesto de convexidad implica la imposibilidad de alcanzar el equilibrio general. Menciona también problemas como la ausencia de unicidad. En la economía existen equilibrios múltiples, por lo cual seguramente no se puede decir que el equilibrio general sea único. Se busca defender esta unicidad con la imposición de restricciones y se arriba a conclusiones demasiado artificiales. Por otro lado, critica la ausencia de estabilidad, utilizando el teorema de Sonnenschein-Mantel-de-Brew, que plantea que casi cualquier patrón continuo de movimiento en los precios puede ocurrir en un modelo de equilibrio general, siempre y cuando el número de consumidores sea por lo menos tan grande como el número de productos. Es posible entonces que ciclos de cualquier longitud, el caos o cualquier patrón que se pueda describir surgirán de un modelo de equilibrio general, para un determinado conjunto de preferencias del consumidor y una dotación inicial dada. Después de analizar la teoría de equilibrio general y los equilibrios parciales, necesitamos preguntarnos, ¿qué enfoque domina en la economía moderna? Según Colander, la economía moderna se preocupa cada vez más por una teoría de equilibrios múltiples, alejándose de la unicidad propuesta en los modelos neoclásicos. En los modelos microeconómicos actuales cobra mayor relevancia el estudio de los equilibrios parciales, mientras que los desarrollos macroeconómicos se basan en modelos pragmáticos desligados de la teoría del equilibrio general.